información más importante del día en las 5 de Capital. Decenas de vecinos de la delegación Cuauhtémoc impidieron al titular Ricardo Monreal reunirse con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues exigieron se transparente el uso de los recursos del presupuesto participativo 2016, que es equivalente a 1.200.000 pesos. Mientras tanto, el delegado afirmó que en el portal de la delegación está desplegado en qué se han utilizado los recursos que deberían destinarse a las colonias Esperanza, Tránsito, Obrera y Centro. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio inicio a la discusión del derecho de réplica de particulares en los medios de comunicación, aunque el proyecto del ministro ponente restringe dicha posibilidad a los políticos, servidores públicos y candidatos. La Corte legitimó la personalidad jurídica de los partidos políticos de Morena, PRD y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar acciones de inconstitucionalidad sobre las limitaciones al derecho de réplica. El derecho de réplica no aplicará en todos los casos, solo en aquellos que se hayan utilizado palabras que ofendan la dignidad de la persona, así como su calidad moral, entre otros. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en la ciudad no se impondrán nuevos impuestos ni tampoco habrá aumento en los ya existentes, salvo los que marca la ley, a pesar del ajuste presupuestal del próximo año. Al inaugurar la 8ª Feria de la Transparencia y Protección de Datos Personales en el Zócalo capitalino, Mancera hizo el anuncio. He tenido una larga reunión con el equipo de finanzas de la Ciudad de México y quiero anunciarles el día de hoy que no vamos a subir los impuestos en la Ciudad de México. No habrá aumento de impuestos, vamos a mantener los que están, ni habrá nuevos, ni vamos a tener aumento de impuestos. Integrantes de la comunidad estadounidense demócrata en México temen que aunque Donald Trump pierda las elecciones, los integrantes de su movimiento, que en muchos casos son extremistas, no acepten los resultados en favor de Hillary Clinton. Ralston Darlington, quien pertenece a esta comunidad, refirió que a diferencia de los republicanos, el plan político de los demócratas ha consistido desde los 60 en no excluir a grupos relegados, como el caso de los afroamericanos, y explicó que Trump ha querido ganar fuerzas dividiendo. Como parte de las audiencias políticas que se realizan en la Asamblea Constituyente, 7 jefes delegacionales se encuentran reunidos con diputados que integran la Comisión de Alcaldías, en donde plantean propuestas de adición al contenido del proyecto de Constitución que permitan mejorar la operación de los gobiernos de las demarcaciones. Los jefes delegacionales han coincidido en las necesidades de que las futuras alcaldías deben contar con más atribuciones en materia presupuestal, de seguridad y de desarrollo urbano.